Buenas, 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 buenas. Bienvenidos nuevamente a Jaque Mate Sectarios. Bueno, les cuento. Como ustedes saben, ha habido ciertas situaciones que, nos ha obligado a, reestructurar ciertas cosas dentro de este canal. Y una de ellas, y va a comenzar hoy mismo, tiene que ver con la oportunidad que queremos darle a todas las personas para que puedan conocer de una manera un poco más crítica las diferentes enseñanzas de ciertas iglesias cristianas o que por lo menos se autodenominan cristianas y de esa manera podamos todos de alguna manera tener una mayor comprensión, mayor luz, mayor conocimiento sobre lo que realmente estas organizaciones enseñan, ¿sí? Como en este caso, o el día de hoy, vamos a hablar precisamente de la organización de la Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, o mejor conocida como los Testigos de Jehová, ¿sí? Entonces, a partir de hoy, vamos a realizar una especie de estudio bíblico, ¿sí? Tal como ellos lo enseñarían en sus manuales respectivos. Entonces, para los que no conocían este material que vamos a partir de hoy a enseñar, les voy a mostrar este librito, ¿sí? Que lo pueden ver aquí. Se llama el libro Disfrute de la vida para siempre. Este es el texto básico de enseñanza que se le da a cualquier persona que esté interesada en aprender las enseñanzas bíblicas a través de esta organización. Entonces, los invito para que estén con nosotros, que podamos compartir estas enseñanzas y como ustedes ya saben, si les gusta el contenido que presentamos aquí, con mucho gusto les recibimos su like si les gusta, si no les gusta su dislike y pues sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, entonces, para empezar este tema tan interesante, quiero remitirme directamente a las fuentes oficiales, es decir, vamos a revisar en este momento, ¿sí? Vamos a revisar directamente de la página oficial de la Watchtower de este libro y vamos a empezar con la lección 1, ¿sí? ¿Cómo puede ayudarle la Biblia? ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible, tal como lo podría hacer cualquier maestro de la organización y dando un estudio bíblico a cualquiera de sus investigadores. Muy bien, entonces, eh, aquí viene una pregunta, ¿no? Y es la pregunta de la lección número 1. ¿Cómo puede ayudarle la Biblia? ¿Sí? Entonces, vamos a leer esta primera parte y el punto número 1. Y dice así. Muchos nos hacemos preguntas sobre la vida, el sufrimiento, la muerte y el futuro. También nos preocupan las cosas normales del día a día, como ganar lo suficiente para vivir o tener una familia feliz. Mucha gente se ha dado cuenta de que la Biblia responde esas preguntas tan importantes y que además les da buenos consejos para la vida diaria. ¿Cree que la Biblia podría ayudar a alguien que usted conozca? Bueno, en lo personal, conozco muchas personas que les ha ayudado pues el estudio de la Biblia. Y no necesariamente siendo testigo de Jehová, sino de cualquier organización cristiana que, digamos, procure enseñar las enseñanzas bíblicas de la mejor manera posible. Viene la pregunta número 1. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que contesta la Biblia? Entonces, se dice, la Biblia responde a preguntas importantes como estas. ¿Cómo empezó la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué hay tantas guerras y todo el mundo quiere la paz? ¿Y qué será de nuestro planeta? La Biblia nos invita a buscar en sus páginas las respuestas a esas preguntas. Y los millones de personas que ya lo han hecho se sienten muy satisfechas con lo que han descubierto. ¿Sí? Entonces, de entrada, podemos ver aquí en este punto número 1 preguntas realmente básicas. La vida, el sufrimiento, vida después de la muerte, ¿cierto? Una pregunta que siempre ha sido clásica dentro de esta organización es el tema de las guerras, el tema de la paz. Pero a partir de la hechura de este manual, de este libro, de este curso bíblico,
viene un tema bien interesante y es que la organización empieza a alinearse con la Agenda 2030, ¿sí? Porque hace la pregunta, ¿qué será de nuestro planeta? ¿Sí? El tema ecológico. ¿Bien? Entonces, teniendo estas cosas en cuenta, vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a continuar con el estudio. Punto número 2. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de nuestra vida diaria? La Biblia nos da buenos consejos, dice la respuesta. Por ejemplo, les enseña a las familias cómo ser felices de verdad. También nos dice de cómo combatir el estrés y disfrutar del trabajo. A medida que vayamos estudiando juntos esta información, usted aprenderá lo que dice la Biblia sobre estos y muchos otros temas. Seguramente llegará a la conclusión de que toda la escritura, y lo ponen entre paréntesis, todo lo que dice la Biblia es útil. Entonces, revisemos aquí lo que dice segunda de Timoteo, 3:16. Entonces, en el caso particular mío, yo manejo tanto la Biblia de estudio como la traducción del Nuevo Mundo y la Biblia con referencias. La Biblia con referencias es en esencia la versión antigua de la Biblia oficial de los Testigos de Jehová, ¿cierto? Ya se las voy a mostrar a continuación, que es la que yo uso, ¿cierto? Que es la que yo manejo. Porque la verdad, digamos, si vamos a hablar de temas de Biblias, en lo personal me gusta mucho esta versión, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esta versión se ajusta un poco más a lo que está del hebreo y del griego, ¿cierto? Entonces, se los voy a mostrar a continuación para que vean que no estoy hablando carreta, ¿cierto? Aquí la tienen. Muy bien. Entonces, la primera cosa que nosotros vamos a notar aquí, cuando uno mira, segunda de Timoteo 3:16, ¿sí? Dice lo siguiente. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil, o como dice aquí, provechosa, para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Entonces quiero que miren un detalle muy bien de estas versiones, ¿no? Si ustedes miran la Biblia de estudio y la traducción del Nuevo Mundo, dice toda la escritura, ¿sí? Pero en la Biblia con referencias dice una cosa bien interesante, toda escritura, ¿sí? Entonces, una de las cosas que, digamos, la organización de los testigos de Jehová hace es que busca relacionar la palabra escritura con la palabra Biblia, ¿sí? O sea, eso es una cosa bien importante que se debe tener en cuenta, ¿cierto? Para los testigos de Jehová y en general para todo el cristianismo, la Biblia es la escritura. Sin embargo, recordemos que la Biblia, como la conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento, lo conocemos aproximadamente desde el año 570 después de Cristo, ¿sí? Lo que conocemos como Biblia. Es decir, ahora sí depende de la Biblia, ¿no? Si hablamos de la Biblia etíope son 86 libros. Si estamos hablando de la Biblia católica son 76 libros. Si hablamos de la Biblia armenia son 77 libros. Y si hablamos de la Biblia protestante estamos hablando de 66 libros. Entonces, esta es una de las preguntas que hay que hacerle a cualquier testigo de Jehová cuando lleguen a este punto, ¿cierto? Sencillamente, ¿cuál de todas? Porque es que no todas las Biblias en el mundo son las mismas. Entonces, ahora, otra cosa que les quiero mostrar. Aquí, ¿cierto? Si yo miro, por ejemplo, hice el ejercicio, saqué directamente del, digamos, del griego, ¿cierto? Griego de versión autorizada de Westcott y Hort. Dice lo siguiente, vamos a ver si puedo voltearlo aquí. No, bueno, mirémoslo aquí. Entonces, dice textualmente el texto. Pasa graphi theomnestos kai ophelimos pros didascaliam pros lekmon pros epanordosin pros paideiantin en diacosini, ¿cierto? ¿Cómo lo traduce el Google Traductor? Y fíjense lo que dice. Toda escritura
es inspirada por Dios y es beneficiosa para enseñar, hablar, corregir, enseñar en justicia. Entonces, de entradita nosotros podemos ver de que hacen una modificación al texto bíblico, ¿sí? Digámoslo bastante claro. Hacen una modificación, dice en su versión antigua, toda escritura, la cual concuerda con el griego, pero cuando uno ya se va a remitir al texto de las versiones más recientes de esta organización, le dice toda la escritura. Y hay una cosa bien importante, ¿sí? Vuelvo y digo, para cualquier organización cristiana, escritura es igual a Biblia, pero en ninguna parte dice eso. Porque en la época de Pablo de Tarso y los apóstoles, inclusive el mismo Señor Jesucristo, lo que existía como escritura era lo que ahora nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, si vamos a ser literales con lo que dice aquí el texto de Pablo de Tarso, pues en esencia lo que hay que seguir es el Antiguo Testamento, ¿sí? Esa es la escritura, tal como los cristianos del primer siglo la entendían. Muy bien, entonces ya hecha esa salvedad, continuemos, ¿cierto? Miremos el punto 3. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de nuestra vida diaria? Dice, la Biblia nos da buenos consejos. Por ejemplo, les enseña a las familias cómo ser felices de verdad. También nos dice cómo combatir el estrés y disfrutar del trabajo. A medida que vayamos estudiando juntos esta información, usted aprenderá lo que dice la Biblia sobre estos y muchos otros temas, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, aunque esto ya lo había leído, pero quiero hacer notar otra cosa. Aquí empiezan a hablar de combatir el estrés, disfrutar del trabajo, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de que la persona en esencia debe conformarse con el estado actual del mundo. Es decir, no vamos a mejorar el mundo, sino vamos a acoplarnos a lo que el mundo es ahora, ¿cierto? Y hay una cosa bien interesante, quiero que la noten con mucho cuidado. Dice, esta publicación no sustituye a la Biblia, al contrario, le ayudará a estudiarla. Por eso lo animamos a leer todas las citas bíblicas que aparecen en las lecciones y a comparar lo que dicen esas citas con lo que vaya aprendiendo. Vamos a notar en el transcurso del estudio, ¿cierto? Y ya vimos una parte, que la opinión de la organización en muchas ocasiones se sobrepone a lo que dice la Biblia. ¿Listo? Entonces, profundicemos en el tema. Veamos cómo la Biblia ha ayudado a otras personas. ¿Qué podemos hacer para disfrutar de su lectura? ¿Y cuáles son las ventajas de que alguien nos ayude a entenderla? Dice el punto 3. La Biblia nos guía. La Biblia es como una luz muy potente capaz de iluminar nuestro camino. Podemos usarla para tomar buenas decisiones y para saber lo que pasará en el futuro. O sea, estamos viendo aquí, según el texto, ¿sí? Tal como ellos lo entienden, ¿sí? Saber lo que pasará en el futuro, ¿sí? Es decir, es cierto que en la Biblia existen profecías, pero tomarla como un oráculo, ¿sí? Es una cosa muy diferente. Pero bueno, vamos a ver cómo se soporta esta afirmación. Y ellos utilizan para este punto Salmos 119, verso 105. Y dice en la Biblia con referencia, tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Si miramos el resto de versiones de esta traducción, es esencialmente lo mismo, ¿no? Pero bueno, dice tu palabra. Es correcto, ¿cierto? Es correcto. Pero la pregunta es, ¿tu palabra es la Biblia? O sea, no. La palabra, tal como la entendían en el Antiguo Testamento los profetas y los hijos de Israel, la palabra es el Antiguo Testamento, el pacto, la Torá, ¿sí? Los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos, los proverbios, los profetas mayores, los profetas menores, ¿cierto? Ahora, una cosa que se me pasaba por alto, ¿no? Eh, Cuando leía el texto, inicialmente, ¿cierto? El texto de segunda de Timoteo, encontré una cosa bien interesante que quiero que ustedes la vean.
¿cierto? Se los voy a mostrar. Y vamos a ver aquí, o sea, reduzcamos esto un poco. Quiero que vean algo. Este es el diccionario griego léxico concordancia, ¿cierto? Entonces, yo tengo la oportunidad de mirar el significado etimológico de cada palabra que se dice en su idioma original, en este caso el griego, ¿cierto? Cuando dice inspirada, ¿cierto? La palabra que se utiliza en griego es theopnistos, ¿sí? Esa es la palabra, ¿cierto? Que, de acuerdo a los diferentes diccionarios bíblicos, dice inspirado por Dios, se refiere al contenido de las escrituras. Pero en el diccionario griego del Nuevo Testamento de Strong, la concordancia Strong, que es muy famoso entre los traductores bíblicos, la palabra theopneusto, ¿sí?, que se dice inspirado por Dios, significa teofanía, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira la palabra teofanía, uno encuentra una cosa bien interesante y para eso hay que remitirse al diccionario etimológico. Entonces, aquí les muestro. La palabra teofanía está formada con raíces griegas y significa manifestación de la divinidad de Dios. Sus componentes léxicos son theos, o sea, Dios, y phanein, aparecer, hacerse visible, más el sufijo ia, que es la cualidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? El Ser Supremo no se comunica con la humanidad a través de un libro, ¿sí? Antes de eso, lo que hace el Ser Supremo es sencillamente llamar a un profeta, ¿sí?, a un mensajero divino para que pueda comunicar sus verdades y sus leyes, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el profeta? Y eso lo hemos aprendido en muchas otras ocasiones, donde dice que el profeta, ¿sí?, da la orden de escribir lo que Dios le ha revelado. Y esto es lo que se llama escritura, ¿sí? Teopneustos. Tan sencillo como eso, ¿sí? Es decir, la escritura es la prueba evidente, la prueba, digamos, tangible de que cualquier persona que se haga llamar profeta demuestra que es profeta. Es tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces, bajo esa circunstancia, no podemos coger a la Biblia como el oráculo, ¿sí? La Biblia es un texto de referencia que todos sabemos, no tiene origen divino. Sí, o sea, Dios no dijo, póngame en estos libros aquí como Antiguo Testamento, estos otros libros como Nuevo Testamento, ¿cierto? Y mándenlo a publicar. No. La historia dice que la Biblia es un libro que, tal como lo conocemos, está más o menos del 570 después de Cristo. ¿Sí? Es decir, no tiene ni 2000 años. Entonces, afirmar de que la Biblia es la palabra de Dios es complicado porque quien la mandó a hacer fue la Iglesia Católica, ¿sí? La primera Biblia que se conoce pues es la Vulgata latina, ¿sí?, escrita por Jerónimo, que actualmente pues en la Iglesia Católica es conocido como San Jerónimo. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues básicamente tenemos que tomar la Biblia como lo que realmente es, ¿cierto? Es un texto donde todavía contiene palabra de los profetas y sencillamente es un texto de referencia. Bien, bueno, entonces, después de haber leído el Salmo 119, ¿qué pensaba de la Biblia el escritor de este Salmo? Entonces volvemos a jugar, ¿no? ¿Qué pensaba de la Biblia? No, ¿qué pensaba David en este caso? De la Torá, que es muy diferente de decir Biblia, ¿cierto? Obviamente la consideraba una luz para sus pies. Ahora, una pregunta que hacen aquí. ¿Qué piensa usted de la Biblia? Una pregunta que se las voy a dejar para que ustedes lo analicen. Yo ya le di mi respuesta. ¿Ok? Vamos a mirar el punto 4. Dice, la Biblia responde a nuestras preguntas. Volvemos a mirar la idea de la Biblia como oráculo. Entonces, dice, una mujer descubrió que la Biblia daba la respuesta a preguntas que la habían inquietado por muchos años. Entonces nos invita a que veamos el video. Entonces, quiero que por favor lo analicen con cuidado y vamos a ver cositas que les voy a mostrar a continuación.
Entonces devolvámonos porque no tengo internet. ¿Listo? Pero vamos a mirarlo por el otro lado. Denme un minuto, por favor. Me salgo yo de aquí y ya les muestro el video. Siempre quise ser maestra. Aunque era algo que me encantaba, sentía que había un vacío en mi vida. Veía a niños que eran discapacitados. No es que hubieran hecho nada malo, simplemente habían nacido así. Y yo pensaba, esto no tiene sentido. Dios es amor. Sabía que Él podía solucionar cualquier problema. Pero, ¿por qué no lo hacía? Un día, una niña de mi clase me mostró con claridad las respuestas a todas mis preguntas. Y me dijo, ¿sabe que yo soy testigo de Jehová? ¿Le gustaría saber más sobre los testigos? Yo pensé, la verdad es que sí. Y le dije, ¿por qué no vienes un día a mi casa y me hablas de los testigos de Jehová? Cuando me visitó la semana siguiente, me senté y escuché lo que me quería enseñar. Me mostró cómo podía encontrar en mi Biblia las respuestas a mis preguntas. Y de repente, todas las preguntas que me había hecho durante 25 años empezaron a recibir respuesta, una tras otra. Eso me dejó asombrada y me dije, así es como debería ser. Ok, bueno. Entonces cuando uno mira este video, hay cositas de las cuales uno se da cuenta. La primera, la gente tiene hambre y sed de conocimiento. ¿Sí? Es así de sencillo. Hay gente que vive la vida y no sabe cómo contestar ciertas cosas, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque de pronto tuvieron una educación laica, o de pronto fueron integrantes de una familia que no era religiosa, de pronto ateos, ¿sí? De pronto de una religión no cristiana. Y muchas son personas que simplemente han dejado pasar las cosas. Y con el tiempo, poco a poco, lo que ha pasado es que esas preguntas se van acumulando. ¿Qué tienen los testigos de Jehová? Voy a serles franco. No es la primera vez que estudio la Biblia con ellos. Y en los años que he estudiado con ellos, en repetidas ocasiones, el libro para los investigadores, para los estudiantes de la Biblia, me di cuenta que poco a poco se van amoldando a las condiciones del mundo. ¿Sí? Cada vez, por decirlo de alguna manera, yo antiguamente veía a los testigos de Jehová como la organización rebelde del cristianismo. Es decir, gente que estaba dispuesta a dar testimonio de verdades aunque fuesen incómodas. Pero veo el pasar de los años y cada vez están bajando la guardia. ¿Sí? Entonces, pero tienen algo. ¿Cierto? Son gente que tiene conocimiento y sabe manejar muy bien la Biblia, mucho mejor que cualquier ministro cristiano de otra denominación. Entonces, ellos saben aprovechar las enseñanzas que están dentro de la Biblia y hacen que muchas personas pues encuentren guía y orientación a través de la Biblia, ¿cierto? En sí, en mi opinión, no es malo, ¿cierto? El problema es cuando se empiezan a atribuir cosas que ellos afirman estar en la Biblia, pero que no están en la Biblia. ¿Listo? La primera cosa ya lo vimos. Relacionar el Antiguo Testamento con la Biblia completa ya en sí es un error. Pero bueno, esa es la cuestión que debemos tener en cuenta. Continuemos. Entonces, eh, aquí nos dice lo siguiente, ¿no? La Biblia nos invita a que hagamos preguntas. Y esto es algo muy cierto. Vamos a mirar Mateo 7:7. ¿Qué dice? Sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y hallarán.
sigan tocando y se les abrirá. ¿Sí? Aquí es una de las cosas que lastimosamente dentro del cristianismo se está dejando de aplicar. ¿Sí? O sea, la curiosidad por investigar, por leer, por profundizar, por tener un pensamiento crítico. ¿Sí? Esto se está perdiendo en el cristianismo y en muchas otras religiones. ¿Sí? Ahí sí parafraseo como decía el sabio Ricardo Arjona, cuando él decía, de niño fui aprendiendo que la religión es un método, con el título Prohibido pensar que ya todo está escrito. ¿Sí? Y lo acabamos de ver, ¿cierto? Para la organización de los testigos de Jehová, la Biblia es el oráculo. ¿Sí? Todas las respuestas están en la Biblia. ¿Sí? Lo que esté fuera de la Biblia, y según su interpretación, pues es errado, es falso, es pecaminoso, es apóstata. Entonces, para uno estar en la verdad, debe seguir la Biblia, tal como la entienden los testigos de Jehová. ¿Sí? Para que quedemos claros. Ok, miremos el punto 5. Dice, podemos disfrutar de la lectura de la Biblia. Entonces nos invita a ver un video, ¿cierto? Otro videíto que nos ayude a entender este punto. Entonces, vamos a verlo y vamos a comentarlo un poco. A veces me confundo y lo entiendo al revés. Se me hace difícil, así que no me gusta leer. No sé, los libros me parecen bastante aburridos. Bueno, es que me distraigo mucho. Me tengo que mentalizar porque hay muchas otras cosas que podría estar haciendo. No me gusta leer, pero con la Biblia es diferente. No es un libro cualquiera. De verdad vale la pena. Algunas personas dicen que está anticuada. Pero cuando la examinas bien, ves que puedes aprender muchísimo. Me enseñó a pensar antes de hablar. Ahora me preocupo mucho más por los demás, por cómo están, cómo se sienten, e intento ayudarlos. Leer la Biblia me ha hecho mejor persona. Cada día me da fuerzas para seguir. Diría que mi libro favorito es Salmos porque lo entiendo bastante bien. Y también me parece muy interesante. Los jóvenes podemos ir a jw.org y descargarnos distintas versiones de la Biblia. Puedes poner un versículo y encontrar artículos sobre ese versículo. También están súper bien estos nuevos videos que te dan una introducción de los libros de la Biblia. En 2 o 3 minutos puedes saber de qué trata el libro que vas a leer y eso ayuda. Leo los temas que más me gusten. Busco cosas que me interesen, que tengan que ver conmigo, que me lleguen. Así lo disfruto más. Es importante leerla porque es muy útil. Te puede hacer feliz. ¿Y quién no quiere eso? Ok, bueno, ya vimos el video. Lo que les decía con anterioridad, la Biblia, de acuerdo a las enseñanzas de los testigos de Jehová, es el oráculo. ¿Sí? Entonces, la Biblia te hace feliz, la Biblia te da respuestas a tus preguntas, la Biblia te enseña cómo resolver tu vida. ¿Sí? Es innegable que la Biblia tiene muchísimos consejos buenos. ¿Sí? No se puede negar. Aún queda mucho de lo que enseñaron los antiguos profetas y apóstoles. Sí, es correcto, ¿no? Pero vuelvo y digo, o sea, el oráculo no es la Biblia. ¿Sí? Nunca debemos tomarlo como un oráculo. Debemos tomarlo como una referencia para tomar decisiones apropiadas en la vida. Porque de todas maneras una cosa que hay que tener clara es que el Ser Supremo eh, nos da leyes y mandamientos para nuestro bien. ¿Sí? Eso no se puede negar. ¿Sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es tomar un libro hecho por hombres y convertirlo en un oráculo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, continuemos. Eh,
Dice la Biblia nos ofrece enseñanzas que nos consuelan y nos dan esperanza. Y nos invita a que leamos Romanos 15:4. Y dice lo siguiente. Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí no se le puede añadir nada, es absolutamente correcto. Una de las cosas que tiene la Biblia es que nos permite tener la capacidad de poder mirar de las experiencias de otros para aplicarlas a nuestra vida. Esto es una enseñanza típica del mormonismo también, ¿sí? O sea, aplicado las escrituras a vosotros mismos, decía el personaje Nefi. ¿Sí? Entonces los testigos de Jehová están haciendo algo muy similar a la hora de, digamos, de enseñar la Biblia, ¿cierto? Que le busquemos una aplicación práctica, ¿sí? Y no está mal, está correcto, ¿cierto? Muy bien, continuemos. Podemos entender la Biblia con la ayuda de alguien más. Dice, además de leer la Biblia por su cuenta, a muchos les ha resultado útil estudiarla con la ayuda de otra persona, ¿sí? Y aquí nos invita a mirar una historia bien interesante que está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 31. ¿Qué dice? Esta es la historia en que había un paisano, había una persona que iba de peregrinación a Jerusalén y se encuentra con el apóstol Felipe. Y dice lo siguiente. Sin embargo, el ángel de Jehová le habló a Felipe y le dijo, prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto. ¿Sí? Y es interesante que mencionen Gaza. O sea, lastimosamente hay demasiados problemas en este sitio, gracias al fanatismo extremista de cierto grupo de gente que se hacen llamar a sí mismos el pueblo elegido de Dios. ¿Sí? Dice, ante aquello él se levantó y se fue. Y mira, un eunuco etíope, hombre en poder bajo Candace, reina de los etíopes, y que estaba sobre todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar, pero volvía y estaba sentado en su carro y leía en voz alta el profeta Isaías. De modo que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a este carro. Felipe corrió al lado y le oyó leer en voz alta a Isaías el profeta y dijo, ¿verdaderamente sabes lo que estás leyendo? Él dijo, realmente, ¿cómo podría hacerlo? A menos que alguien me guiara. Y suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. ¿Sí? Entonces, cuando uno está leyendo esto, pues surge una necesidad, ¿cierto? De buscar a alguien que sepa, ¿cierto? Y esa es la realidad. Muchos de nosotros, sí, tenemos una Biblia en la casa. Sí, la tenemos, sí. Muchas veces la ponemos en el atril, un atril de madera muy bonito. Muchos lo ven en el Salmo 91 para, digamos, protegernos contra todo mal que venga de afuera, ¿cierto? A veces la cogemos hasta de amuleto de buena suerte, pero no sabemos ni lo que dice ni lo que significa. Entonces, bajo este punto, aquí se formula una pregunta, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para entender la Biblia? Entonces nos manda nuevamente los versículos 30 y 31. ¿Y cómo voy a entenderlo sin alguien que me enseñe? ¿Cierto? Entonces, bajo esta circunstancia, pues están muy amablemente listos los testigos de Jehová para enseñarnos la Biblia, ¿cierto? Y si lo aplicásemos a nosotros, podemos hacer algo parecido. Y pues de hecho, esta es la idea de, digamos, del estudio bíblico eh, de sectaria, digámoslo así, que a partir de hoy funcionamos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cositas que de pronto ellos no enseñarían y que está dentro de sus mismos libros. ¿Cierto? Bueno, y para terminar, ¿qué dicen algunos? Estudiar la Biblia es una pérdida de tiempo. ¿Yo qué digo? No es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Como todo libro, como todo, digamos, todo texto que nos dé luz y conocimiento, es importante que nosotros
leamos la Biblia. ¿Sí? Todos ustedes saben que yo soy musulmán, ¿sí? Que yo sigo las enseñanzas del Islam chiita. Y hay un versículo en el Sagrado Corán que dice que todos aquellos que son la gente de la escritura sagrada, si obran bien y adoran al único Dios verdadero, tendrán una recompensa, y una recompensa inmensa. ¿Sí? Entonces, yo no diría que es una pérdida de tiempo. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es ser bastante críticos con lo que se nos enseña. No podemos estar simplemente diciendo que sí a todo lo que nos digan, simplemente por el hecho de que alguien diga que sabe más que nosotros. ¿Sí? Ya no estamos en el siglo XIX, en el siglo XVII. No estamos en la Edad Media donde se prohibía leer la Biblia. ¿Sí? Inclusive todos sabemos que la Biblia durante más o menos 1000 años fue prohibida que el vulgo la leyera, la gente común. ¿Sí? Era pecado. Y esa idea duró hasta más o menos los años 40, 50 y hasta 60 del siglo XX. ¿Sí? La Biblia se tenía en latín. ¿Sí? Y muy poco sabía en latín, solamente la gente más estudiada. Entonces teníamos que depender forzosamente de alguien para que nos leyera la Biblia y nos diera el significado. Ahora no. Ahora tenemos, como ustedes ya lo vieron, tenemos diccionarios en línea, podemos ver videos, podemos juntar con traducciones originales. Yo recomiendo mucho la traducción inspirada de Westcott y Hort para el Nuevo Testamento y la Biblia hebraica Stuttgartensia para el Antiguo Testamento. ¿Sí? Les recomiendo una página, qbible.com. ¿Sí? Pueden buscarla. Ahí encuentran todos estos textos, pueden mirar las etimologías de las palabras. ¿Sí? Yo por lo general siempre utilizo diccionarios etimológicos, diccionarios de significado, versiones originales en griego y hebreo, y empiezo a mirar las cosas de esa manera. Y uno se da cuenta de perlitas. Yo les invito a que hagan lo mismo, para que ustedes de esa manera puedan tener una mejor utilidad leyendo la Biblia y no caer en sectas, porque vuelvo y digo, y lo he dicho repetidas veces, una secta es una organización donde el líder dice y la gente hace, donde el líder jamás es cuestionado, donde el líder es obedecido a ciegas, donde el líder básicamente es un Dios hecho carne. Entonces tengamos cuidado con organizaciones de este tipo y procuremos no caer en ellas, ¿cierto? Y la mejor forma es adquiriendo luz y conocimiento, ¿cierto? Para obtener conocimiento hay que leer, hay que estudiar, hay que cuestionar, hay que criticar, ¿sí? Si no hacemos eso, simplemente seremos borregos obedientes. Bueno, esta fue la lección número 1 del estudio bíblico de los testigos de Jehová. Los invitamos para la próxima clase. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor háganoslo saber, porque en verdad son buenos para nosotros y eso nos ayuda a mejorarnos día tras día. Bueno, los dejo a todos entonces. Chao, chao. Que tengan buena noche.